pues con la cuestión de las inundaciones, que fue un horror tener 2 inundaciones y además que no sabíamos de dónde venían y estaba claro cuando conseguimos, porque la Comunidad de Madrid no decía ni pío y no, literalmente nos echaba la culpa a los ayuntamientos de Coslada y San Fernando. Coslada tendría una parte de culpa, claro, porque no habían adecuado sus colectores. Pero claro, el problema es que la M45 era un embudo. Había un pasaaguas, digamos, que cruzaba de uno a otro la M45, dos túneles, digamos, que embocaban el agua directamente a un antiguo viaje de agua, a un antiguo sistema de traída de aguas que bajaba a la Real Fábrica del siglo, estoy hablando de Sabatini, del siglo XVII, ¿no? XVIII, perdón. Eso se había taponado por lo que fuera al cabo de los años, pero las viviendas habían ido pinchando ahí para coger agua en tiempos, las viviendas de la Cañada, ¿no? Claro, eso reventó y por eso hubo un muerto incluso en la Cañada, porque aquello fue un reventón horroroso. Entre aquello que nos venía encima y lo de Coslada, que no habían adecuado no habían invertido en tal, pues aquello fue un horror. Y ya lo último fue cuando nos enteramos que la Comunidad de Madrid había permitido en 1995 que un colector que pasaba, no recuerdo si por la calle Londres o, en fin, por los chalets, un colector en un momento determinado bajara su sección, si se hiciera más estrecho, justamente, hombre, los colectores van al revés, van creciendo según van bajando porque van recogiendo más agua. Claro, aquello fue un horror y nos tuvo el canal de Isabel II nos ha tenido años, todavía yo creo que no han hecho lo que deberían de haber hecho, que era duplicar el colector de abajo, pero en todo caso, bueno, han hecho cosas que por ahora, pues parece que van a dar mejor resultado que el que había, ¿no? Nos tocó trabajar directamente con la Confederación Hidrográfica del Tajo, nosotros, para que dieran permisos al canal para hacer el tanque de tormentas, aguas arriba, etcétera, etcétera. Ahí, lógicamente, estuvimos trabajando ahí con la Dirección General de Seguros, que se comportaron muy bien, la verdad, en el terreno de lo que antes se llamaba zona catastrófica, es decir, de que pudiera haber compensaciones a los vecinos, etcétera. Como digo, los ayuntamientos, los alcaldes y los ayuntamientos, la institución como tal, hace lo que puede, debe hacer lo que puede y debe reivindicar lo necesario. Eso decía un cartel de hace muchísimos años, de las primeras elecciones a las que se presentó el PC en el 79, las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos. Decía, gestionar lo posible, reivindicar lo necesario. Yo creo que esa es la clave de cualquier gobierno. Es decir, tú lo que tienes lo tienes que gestionar y hacerlo bien y en beneficio de todos los vecinos. Pero hay que pelear mucho con las otras instituciones. En este país, además, hay una muy mala costumbre, y es que las instituciones se pelean políticamente. Y eso es un horror, porque, claro, dependiendo de quién mande, de quién gobierne acá o allá, te puedes encontrar con que una cosa va como un cohete o te la paralizan durante años. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué razón nos pasa plenilunio? Pongo un ejemplo que me tocó, bueno, nos tocó un encierro en el Ministerio de Fomento a varios concejales y a mí mismo, hasta que nos recibió el secretario de Estado. ¿Por qué razón pasa? Pero da igual, nos la jugaron igual. ¿Por qué razón plenilunio se hace antes, que tiene unos accesos horrorosos, como todo el mundo conoce, antes que lo que habría sido el desarrollo de IKEA? Para entendernos, que fue en su momento, pues hombre, era importante porque IKEA trae un montón de equipamiento, de comercio, de tiendas, de actividades de todo tipo alrededor y tal. ¿Por qué? Cuando nosotros los accesos los teníamos perfectamente documentados, perfectamente proyectados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa antes? Un equipamiento, un centro comercial que muy mal comunicado, que lo que iba a ser un centro comercial en un sitio perfecto entre la M50, la M y la A2, etcétera, etcétera. Pues te encuentras con cada problema en los ministerios, en la Comunidad de Madrid, etcétera, que llega un momento que dices, oye, es que a lo mejor aquí el problema es que la gente hace, desde las instituciones, acelera o torpedea a otras instituciones. Claro, eso no es normal, porque el país no puede estar sometido a esa situación, ¿no? Y eso nos ha pasado, con lo cual una parte del trabajo ha sido impedir que nos
que nos hicieran más peoras, como decía un amigo mío, más peoras de las que teníamos. Y la otra parte fue el otro. Yo, sinceramente, creo que ha sido un momento muy, muy interesante. Esos 4 años fueron un tiro de hacer un montón de cosas. Funcionó muy bien la relación dentro del gobierno y con todas las entidades. Después, desgraciadamente, se rompió la relación muy buena que había entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo siempre soy un devoto de que las izquierdas, los partidos progresistas se pongan de acuerdo, por lo menos en los elementos mínimos y tiren para adelante, porque no hay nada peor que lo que estamos viviendo, en mi opinión. Pero como digo, el último año y medio pues fue bastante más duro, porque claro, la crisis fue un revolcón en seco prácticamente, sobre todo para este pueblo, porque estábamos avanzando a toda mecha en todos los terrenos y nos encontramos de repente con una situación francamente muy, 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 muy difícil. Ya de hecho, fíjate que en la fábrica de paños, en la plaza de la fábrica de paños, ya nos encontramos con eso. Nos paralizó el metro, una cosa muy parecida, nos paralizó la obra del metro de manera, vamos, no digo ilegal, porque no lo podría, no hubo un juez que lo dijera. Pero aquello fue muy desleal lo que hicieron, ocupándonos toda la parcela, porque nos impidió seguir actuando, a tal punto que una vez que se hizo el metro, que tenían que haber ocupado solo una parte pequeña de la parcela, una vez que se hizo, se empezó la obra y entonces explotó, reventó el colector de Corlay y nos tuvo otros 6 meses lleno de aguas fecales allí. Claro, esa obra, que tenía que haber terminado mucho antes, no termina, empiezan las crisis de las constructoras y la empresa que lo está construyendo da en quiebra. Y entonces pues nos encontramos en una situación muy complicada para terminar aquella obra. Es algo bastante parecido a lo que nos pasó después en Plaza de España, ¿no? Es decir, que la crisis de repente en un municipio como San Fernando, donde tampoco hay grandes operaciones inmobiliarias, para nada, las operaciones son las que hay aquí, más las de los polígonos industriales, ¿no? Pues lógicamente la crisis nos afectó de lleno, fue un auténtico bofetón, ¿no? En los polígonos industriales yo creo que hubo una política que venía, evidentemente, ya del diseño que había hecho el equipo de Monse, un diseño muy interesante, porque suponía algo muy importante. Yo se lo decía una vez a Esperanza Aguirre, digo, no sé cuándo, si habrá salida de la crisis o no, pero si se sale, desde luego el primer sitio por donde se saldrá posiblemente sea por aquí, porque estos son unos terrenos estupendos, los terrenos de nuestro... Por eso vino Amazon, etcétera, porque son unos terrenos estupendos. El aeropuerto, la M50, la A2, etcétera, vamos, son verdaderamente potentes. Y nosotros ahí hicimos una cosa que, bueno, estas cosas parecen la letra pequeña y no se suelen contar porque se habla siempre de las obras que haces, porque parece que es lo que queda. Pero nosotros hicimos una cosa que se sigue manteniendo, creo, no lo sé, en el terreno fiscal, que me parece muy importante. Y en eso seguí la tendencia que había venido marcando Monse, y es la ley del IBI, permite darle una cierta progresividad. Entonces, en San Fernando hemos llegado a un momento en el que 200 empresas pagan tanto dinero al IBI como 11.000 familias y 3.000 pequeños comercios y pequeños talleres, etc. Es decir, 200 pagan aproximadamente 6 millones de euros en IBI y 14.000 unidades fiscales pagan los otros 6 millones aproximadamente. Ya no podemos ir más allá, eso me ha costado, nos ha costado que las empresas, lógicamente, las grandes empresas juren en arameo y nos hayan llevado a todos los juzgados del mundo, etcétera. Pero eso forma parte de la progresividad fiscal. Nosotros tenemos una fiscalidad relativamente baja, pero más que baja, baja para los que tienen que ser baja. O sea, no es decir, no, es que el IBI sube o baja. No, el IBI sube o baja, no. El IBI hay que subirlo a los que tienen mucho y hay que bajarlo a los que tienen poco, en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que en Madrid, por ejemplo,
toda la cuestión de residuos está fuera del IBI y en San Fernando no. En San Fernando solo está fuera del IBI lo que es el tratamiento, que son 10 euros o por ahí, o 12 al año, el tratamiento que eso es obligado, el tratamiento en el vertedero. Pero lo que es la recogida de residuos está incluida dentro del IBI. No hay un impuesto para los residuos, aparte de los comercios, etcétera, tal, que tienen. Eso significa, obviamente, pues toda una serie de mecanismos, y termino ahí, toda una serie de mecanismos que ha ido dirigido en poco tiempo, pero porque venía desde atrás. No, insisto, no me gusta a mí ponerme las medallas, porque los revolcones deben ser siempre asumidos. Responde el responsable, como dice etimológicamente la palabra. Pero las medallas se las debe uno poner a todos los que han intervenido. Y aquí venían muchas cosas de atrás, y lo que hemos hecho ha sido aprovechar ese momento, ese tirón, con una plantilla pues muy buena, muy preparada y muy comprometida desde el punto de vista de la vida de la ciudad, y aprovechar para dar un salto. Evidentemente con luces y sombras, eso en cualquier tal. Pero yo de todo ese periodo mío de la alcaldía, la verdad es que sinceramente lo he pasado en la inmensa mayoría del tiempo muy bien. He tenido momentos muy duros. Quiero decir que esos momentos duros los compenso. Yo sigo viviendo aquí, evidentemente, en el mismo sitio de toda la vida, de 29 años, y sigo paseando y andando por del pueblo para arriba y para abajo, y consumiendo toda clase de servicios municipales del pueblo. Y me he encontrado con algo que es muy importante y muy gratificante. Cuando sale uno, después la gente no se acuerda si ese jardín lo hiciste tú o no. Que eso es normal. A mí eso no me da lo mismo. Eso queda para mí y para mi mujer, que me quiere mucho, y para mis hijas o mis nietos. Digo, ese árbol lo planté yo, pero bueno. Pero lo importante es que cuando dejas el cargo, pues te siga todo el mundo hablando, con respeto todo el mundo, y con cariño muchísima gente. Yo eso, sinceramente, desde ese punto de vista, para mí ha sido muy gratificante mi experiencia de San Fernando. Venía de toda una experiencia política, tanto en las instituciones como en la clandestinidad, como en la vida política y social y sindical y por ahí, una experiencia larga y tal, pero claro, en ningún sitio tan cercano como lo que significa San Fernando. Y ha habido momentos, efectivamente, yo recuerdo cuando vivimos Monse y yo, que para nosotros fue tremendo aquello, claro, lo del 11M, los atentados, ¿no? Porque conocíamos además a varios de los fallecidos, a las familias, ¿no? Y, fue un golpe de esos en seco tremendo, ¿no? Las inundaciones, por ejemplo, para mí fue un horror, porque de repente se te venía el mundo encima. Decía, pero bueno, es verdad que una cantidad tan enorme de lluvia en tan poco tiempo en cualquier sitio del mundo genera inundaciones. Pero es verdad que se podían haber, porque tú lo sabías, lo veías, podían haberse evitado, ¿no? En la segunda de ellas, por cierto, hubo un momento que después me lo decían los técnicos del ayuntamiento, que estaba un poco loco, ¿no? Que eso no lo hacen los alcaldes, pero bueno. Estábamos allí abajo, al final en el borde ya, digamos, de la carretera de circunvalación, al final de los chales. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama el final de esta calle. Y había una tapa de alcantarilla que la habían retirado los vecinos para permitir que bajara agua. Pero claro, ahí ya no bajaba, ya subía. Y había una altura muy seria de agua. Pero además ahí había una especie, se hacía un vórtice, estaba realmente una parte, o sea, había mucha agua y tal, chupaba, después ya no, después empezó a subir, pero claro, no se veía el agujero, obviamente. Y bueno, pues me salvó literalmente otro concejal que me cogió del cuello en el momento en que me metía directamente al ¿no? Pero bueno, pues es verdad, es que había que estar allí, había que dar la cara y había que estar allí para que los vecinos, en algunos casos, te la partieran, con razón o sin razón. Razón tenían porque se les había hecho un agravio allí en su vida, en sus pertenencias, en su vida, no era solo cuestión de dinero, ¿no?
Y como el que iba era el alcalde, pues había que sacudir al alcalde. Si hubiera bajado Esperanza Aguirre, la habían despellejado, pero el que estaba era yo. Y, y otro momento también muy duro fue el final, no ni siquiera el tiempo de la huelga de hambre que mantuve frente a Bankia, frente a los incumplimientos y los engaños de Bankia. Yo no sabía que estaban investigados por la policía, yo no sabía que la dirección, digamos, política de Bankia pues eran presuntos delincuentes. Yo no lo sabía, no lo sabíamos nadie. Aquello, bueno, estaba mal, etcétera. El gobierno rescataba, bueno, pues si rescata el gobierno, pues mejor, más control, más tal y más. Pero claro, después de mantener ahí una huelga de hambre que me dejó hecho polvo, además, desde el punto de vista de mi salud, etcétera, pues me llaman, me dice un directivo de Bankia que venía diciéndome, joder, Julio, no hagas esto, un alto directivo de Bankia, que no, que tenemos que buscarle una salida, ¿qué tal? Digo, bueno, pues búscala, claro, pues yo ya no puedo más, este es una ciudad pequeña, somos 40.000 habitantes, estamos hablando de un monstruo como es la Caja de Ahorro, como es Bankia, y de dos empresas que, claro, tenían obras en Dubái, en el Canal de Panamá, en no sé qué, y esto era nada, para ellos era nada, era una cabezonería horrorosa que decía, bueno, pero es que esto no tiene sentido, ¿no? Y cuando me llama y me dice que efectivamente que podía haber acuerdo, que tirábamos para adelante y tal, y que dejara la huelga, joder, que nos veíamos el lunes siguiente, ¿no? El lunes o martes, no recuerdo bien, porque había una fiesta ahí por medio. Muy bien, se lo cuento a los vecinos, pues bien, dejo la huelga de hambre, etcétera, y inmediatamente después me llaman de nuevo para decirme, oye, que de lo dicho no hay nada. Yo, de verdad, tuvimos que presentar el concurso de acreedores, ¿no? Pero la verdad es que aquello fue tremendo, porque esa sensación de impotencia que te da, decir, estamos al borde de nada, de sacar adelante un proyecto tan bonito y tan interesante como esto, porque está todo hecho, ¿no? Y la verdad es que aquello me dejó muy tocado, desde el punto de vista incluso moral, porque como digo, las cosas que salen bien todo el mundo y hace bien, todo el mundo se pone las medallas. Pero cuando las cosas salen mal, pues es el entrenador el que siempre se come el muerto, ¿no? Y yo me había dejado la piel en todo ese proceso y la verdad es que salí de ahí muy cansado y claro, llevo de los 14 años trabajando y ya con 65 ya dije, hasta aquí he llegado porque no es justo exprimirme más a mí mismo, ¿no? Y ahí empezó la jubilación. Y la verdad es que en la jubilación he podido apreciar las cosas que hice, las que no hice, porque no pude, las que hice mal, porque algunas yo las veo, me decía una vez Monse, hablo mucho de Monse porque hemos hablado mucho y porque tenemos amistad y tal, pero me decía, yo es que he llegado a tener unos ojos telescópicos que veo los problemas donde no lo ve nadie. Digo, eso es clave para un alcalde. Un alcalde tiene que tener una idea de ciudad, tiene que tener metida la ciudad en la cabeza todo el día. Tiene que saber exactamente cuál es la lógica de la ciudad, porque cada ciudad es diferente, cada pueblo es diferente radicalmente a los demás. Tiene que tener la ciudad en la cabeza, tiene que tener a los vecinos en la cabeza para ver dónde se necesita más, dónde menos, qué sectores, qué tal. Por ejemplo, aquí ha habido, bueno, ahora me refiero a ello, unos niveles de integración social verdaderamente, vamos, extraordinarios en el conjunto del Estado, ¿no? Y de luego de todo Madrid, en comparación con los pueblos de alrededor, ¿no? Pero debe tener, como digo, a los vecinos, pero debe tener también esa capacidad, por tanto, de no parar nunca de ver. Se reían mucho mis compañeros, mi mujer no se reía, lo tomaba muy a mal, porque claro, era pasear con ella, era un problema para ella, ¿no? Porque yo iba con el teléfono grabándome. Pues hay un árbol que tiene mala pinta en la avenida, no sé qué, está levantado tal y cual, y me lo iba yo grabando cosas, y cuando llegaba a las 8 de la mañana, porque yo he trabajado, hay quien dice que un tonto que trabaja mucho es un peligro, ¿no? Pues no sé yo si he sido un peligro o no, pero he trabajado muchísimo. Yo estaba a las 8:15 en el ayuntamiento y me he ido muchas veces a las 9, 9:30, 10, 10:30,
que hasta... Eres madrugador, además. Y soy muy madrugador, efectivamente, porque antes me iba a los Chopos a dar una carrera por ahí. Y me lo decía a veces hasta la policía, hombre, pero ¿cómo se queda usted solo desde la...? No, no hay nadie aquí nada más que usted, la luz ahí, dale que te pego todo el día, o hablando con gente, o haciendo cosas. Digo, porque es que es verdad que hay, que tienes que... Y como decía, en ese terreno, lo primero que hacía por la mañana era ponerme el móvil encima de la mesa. Y como decía el jefe de prensa, dice, ahora vienen las psicofonías del alcalde. Porque se me oía con la voz, porque a veces iba incluso en los Chopos corriendo y yo mismo me acordaba de que la acera de la calle Alcorta está levantada. Bien, pero como digo, llega un momento en que ahora incluso jubilado, pues sigues viendo las cosas que se han hecho bien y te acuerdas de ellas, claro. Aunque seas tú solo el único que las recuerda, ¿no? Y ves también las cosas que se podían haber hecho mejor, seguramente, ¿no? Pero bueno, y se podían haber mantenido después, porque claro, han pasado ya casi 4 años. Yo no me gusta criticar a quien viene detrás de mí, porque cada uno se habrá encontrado con un problema y yo no estoy muy en la vida municipal diaria ahora, pues no estoy, lógicamente, porque estoy jubilado de verdad, ¿no? Pero como digo, esa sensación de desde fuera, por decirlo de alguna manera, y ya relajado, de poderte pasear por el pueblo y poder, que también mucha gente te lo diga, esto lo hiciste tú, anda, que menudo lío que tuvimos hasta que tal. Bien, pues esas cosas es muy gratificante, ¿no? Y en esas estoy ahora, haciendo un poco recordatorio de mi vida, escribiendo, entre comillas, mis memorias, porque yo he escrito, como digo, he escrito mucho, he tenido que escribir mucho, libros y conferencias y artículos, etcétera, etcétera, a lo largo de toda mi vida, y literatura, poemas, etcétera, pero la cuestión es que, yo lo digo en tono de broma, me ha pasado un poco, a lo mejor no es broma, me ha pasado un poco como a Forrest Gump, a lo mejor no es broma. Es que he vivido épocas muy convulsas, muy difíciles, pero he vivido momentos extraordinarios en la historia de este país y de Madrid. Y los he vivido conociendo a gente extraordinaria y en los sitios donde se tomaban las decisiones, porque empecé digamos, en fin, he estado en el terreno estudiantil primero, después en el terreno en comisiones obreras, en el terreno sindical, y después, sobre todo en el terreno político, pues he estado muy, sobre todo en el terreno político, muy en la dirección de las cosas y de los procesos, y por lo tanto, como digo, desde ese punto de vista he conocido gente muy interesante en momentos muy decisivos y en el sitio donde había que estar y donde había que dar la cara y donde había que tomar decisiones, ¿no? Y eso, la verdad es que pues ahora ya con la lejanía, con mi nieto y con la lejanía de ya dedicarme a mi familia por fin y a mis propias aficiones, pues me estoy dedicando también a ello, a recordar todo eso.